Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias nuevamente por conectarse de manera muy puntual a nuestras webinars de empleabilidad, sobre todo con este tema que sé que a muchos les interesa. Gracias de verdad por estar aquí una tarde más, que creo que en algunos puntos de la Ciudad de México con lluvia. Espero de verdad que esta webinar el día de hoy también les deje un conocimiento adicional a su proceso de empleabilidad y sobre todo que les permita visualizar la importancia de generar una estrategia. Algunos de ustedes me han escuchado opinar acerca del tema de cómo establecer un mejor camino y yo siempre les digo que buscar empleo ya no es lo mismo, que hoy por hoy sí tenemos que ser mucho más estratégico también en este proceso de búsqueda de empleo, ¿no? Y creo que el tener un FODA personal en estos procesos de búsqueda me acercan de manera mucho más estratégica a este objetivo. Recuérdenlo, de verdad recuérdenlo. Buscar empleo hoy es un proceso estratégico. No es como antes, en donde yo podía postularme o ir a dejar currículum por currículum en todas las empresas, ¿no? Y ver si me llamaban y ver si yo podía participar en algún proceso. Hoy sí las cosas han cambiado mucho, hoy sí las cosas tenemos que hacerlas de manera diferente y poder estar arriba de esos procesos, estar dentro de esos procesos que tanto estamos esperando. Entonces, pues vamos a arrancar como siempre muy puntual mientras los demás se van a ir incorporando y nosotros arrancamos, ¿ok? Y comenzamos como siempre, bueno, esto ya ustedes lo conocen, bye, Leti Moyo, quien quiera tener más información de quién soy, búsqueme por favor en las redes. Como siempre les pregunto, en este proceso o en esta webinar que tiene que ver con cómo establecer nuestra estrategia, nuestro FODA en la búsqueda de trabajo, díganme por favor, los escucho, ¿cuáles son los pilares que hoy vamos a impactar? Los escucho. Los tres. ¿Los tres, Mariana? ¿Quién dijo, Rosy? No, Sí, yo. Mariana. Ajá. Ok. ¿Por qué los tres? Platícanos. Porque al momento de la entrevista, pues tú de alguna forma los vas a comunicar en manera verbal y no verbal. Y también a lo mejor tienes ciertas creencias y ciertas emociones acerca de tus debilidades y fortalezas. Eso es correcto. Y bueno, todo esto es un proceso que vamos a comunicar y que vamos a preparar de manera previa para comunicarlo de manera correcta. Yo me atrevería a decir, chicos, que el 90% de las personas que me buscan y seguramente se van a identificar muchos de ustedes con este comentario, creo que uno de los problemas o algo que ocurre con mayor frecuencia cuando estamos en esta búsqueda de empleo es que la gente piensa que nos va muy bien en las entrevistas, pero al final, por alguna razón, no avanzamos, ¿no? Y de repente terminan preguntándome, Leti, ¿qué estoy haciendo mal? ¿O qué no estoy haciendo de manera correcta o asertiva? ¿O qué estoy comunicando o cómo lo estoy comunicando que no me está dejando avanzar? Y mucho tiene que ver con lo que mencionas, de cómo estoy comunicando lo que yo soy y cómo lo estoy proyectando de manera verbal y no verbal. Y mucho tiene que ver, por supuesto, que ya lo hemos hablado en otras webinars, esta parte de las emociones y las falsas creencias que tenemos, que sí nos llevan a estar en una entrevista con temor, con mucha incertidumbre ante la presencia de creencias equivocadas. Entonces, por supuesto que el día de hoy también vamos a impactar estos tres pilares. Y si pienso, por cierto, en la parte de skills, en la parte de experiencia, ¿de qué manera esta parte de el FODA creen ustedes que puede impactar? A ver, alguien levantó la mano. ¿Rosy? Hola, Betty. Sí, Ve. creo que puede impactar en la parte de que cuando te hagan preguntas clave como cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades, las tengas claras, si no andes sacando cosas de la manga o cosas que tú crees que pueden ser, que pueden impactar durante la entrevista de manera positiva y pasa lo contrario. Creo que ahí puede funcionar mucho.
Claro, también tiene mucho que ver, Rosy, a ver, ¿tú qué opinas? Tiene mucho que ver que yo sí me atrevo a decir que el 70% aproximadamente de los candidatos, de los profesionales en proceso de transición, ni siquiera tienen claro qué han hecho. Por eso nos cuesta tanto trabajo Ujú, de sí. hacer nuestro currículum, ¿no, Rosy? Sí, estoy de acuerdo con eso. ¿Y sabes a qué otra cosa me lleva? A que de pronto también cuando te preguntan sobre tus logros, así como que dices, pues el logro tiene que ser algo como muy espectacular y en realidad los logros son los que te hacen experto en lo que haces y no necesariamente tiene que ser algo así como fuegos artificiales, ¿no? Yo no se queda así de logros, pues mi trabajo, ¿no? Entonces, es como creo que eso ayuda a aclarar con el FODA qué es lo que haces que te hace ser consistente, ¿no? Y diferente a los demás. Diferente, ajá, que Diferente te a los da demás, esa. ¿no? Hay dos tipos de respuesta con relación a lo que mencionas, Rosy, de cuáles son tus logros. Hay dos tipos de respuestas que yo he recibido por parte de la gente, candidatos que yo entrevisto y o la gente con la que trabajo los procesos de coaching. Y por ejemplo, uno de ellos es identificar estos éxitos con actividades o acciones que la verdad es que no me diferencian. Por ejemplo, cuando a mí me contestan, pues haber terminado la universidad, ¿sabes cuántos millones tienen la carrera que tú tienes? ¿Por qué? ¿Por qué para ti es un éxito? Entonces, me voy a los dos extremos. El pensar que cosas como esta, que yo no digo que no sea importante, ojo con lo que estoy diciendo, pero no veo por qué es un éxito. ¿Me explico? No es algo que te diferencie, no es algo que te haga único versus el resto de los candidatos. Entonces, pueden ser este tipo de respuestas o puede ser bien, como Rosy lo menciona, que estemos buscando un super éxito, por ejemplo, haber sido el empleado del año, haber sido reconocido con algún premio, haber hecho algo que haya impactado de manera trascendental el negocio. Yo sé que aquí hay gente que sí lo ha hecho y gente que ha impactado con sus éxitos de manera importante al negocio. Bueno, eso es importante que lo tengamos claro, pero me atrevo a decir que un gran porcentaje de profesionales a la hora de la entrevista y a la hora de enfrentarse a este tipo de preguntas, lo que hacen es así como que, déjenme lo pienso, es que, ¿por qué pasa esto? Porque no nos damos a la tarea de prepararnos para la entrevista. Y una manera de prepararnos para la entrevista, una de ellas es justo elaborar nuestro FODA, ¿ok? Como siempre es reflexiva, quisiera compartir con ustedes estas preguntas. ¿Qué está ocurriendo en la industria que te interesa? Todas las industrias tienen hoy retos diferentes. A la industria que a ustedes les interesa, a la que se quieren enfocar en esta búsqueda, ¿saben qué está ocurriendo hoy por hoy con esta crisis mundial que tenemos? ¿Cuáles son los retos que enfrentan las empresas en la actualidad? ¿Alguien sabe qué está pasando eh, en México y en el mundo con las industrias en general? ¿Y por qué digo en México y en el mundo? Porque esto es muy fácil. Estamos todavía en México en un mundo globalizado. Lo que ocurra en una empresa a nivel internacional va a terminar por repercutir o tener un impacto positivo o negativo en su filiada en México. Así de fácil. Hasta ahora tenemos esas condiciones, no sé después. ¿Cómo podrás enfrentar y salir avante a pesar de esos retos? Otra pregunta que yo quiero compartir con ustedes. ¿Cómo puedes entonces generar un valor agregado a las organizaciones? ¿Quién quiere comentar? ¿Quién quiere responder alguna de estas preguntas? Los escucho. Venga. Venga, Ramón, te escucho. Eh, bueno, gracias, Leti. Buenas tardes a todos. Yo Hola. creo que hay aspectos macro que se reflejan en las industrias quizás de modo semejante y también de modo diverso. El caso del COVID es un gran ejemplo. Hay industrias que han entrado en recesión, pero también han habido industrias que han salido adelante con más fuerza. Ese es un ejemplo, ¿no? Sí. Pienso que
tener un buen entrenamiento en pensamiento estratégico ayuda mucho a este ejercicio, porque la gente puede proyectar los factores que de un modo u otro van a reflejarse en el tipo de industria que le interesa para trabajar o para unirse, ¿no? Sin duda alguna, la configuración de valor está en la habilidad que ha de tener el candidato en identificar factores que otros no. Exacto. ¿Ok? Y ahí está la habilidad. Siempre yo he aprendido algo, digamos que lo aprendí de buenos jefes que tuve, lo aprendí también de vivencias, y es que toda situación, por difícil que sea, engendra una serie de aprendizajes infinitos. El tema es cómo lo estamos viendo. En lo personal, recuerdo haber enfrentado una situación dificilísima, que conllevó más bien a unas soluciones de raíz que fueron, digamos, la gloria, que en otra situación hubiese sido impensable que eso era posible hacer. O sea, bajar el 2/3 de una nómina completo y aún así repotenciar esa empresa por automatización, pero eso en una crisis política, en un país con una crisis política era impensable. Claro. Y eso fue producto de un tremendo lío, vamos a decir así. Entonces, todo depende de cómo está entrenada la persona para detectar esos patrones que van a impactar el futuro. Es como yo lo veo. Muy bien, interesante, y tienes toda la razón. Es un gran reto en un país que sé, mi querido Venezuela. Completamente de acuerdo, Ramón. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartirnos algo de estas preguntas? ¿No? A ver, yo les quiero preguntar algo. Si yo me quiero enfocar a buscar un empleo en la industria automotriz, esta búsqueda y el logro de mi objetivo va a depender de lo que esté ocurriendo en la industria automotriz. Ya he hecho esta pregunta en el pasado. ¿Cuántos años calcula la industria automotriz que va a tardar en recuperar sus ventas al año pasado? Hace un año se hablaba de 10 años. ¿Va a repercutir lo que ocurre en esta industria en la búsqueda de empleo? Definitivamente sí. Rosy, te escuchamos. Pues sí, como lo dices, va a repercutir porque entonces quiere decir que puedes tener en cuenta si las estructuras van a contraerse, si hoy se va a requerir el mismo número de personas en una nómina, si hay posiciones que van a tender a desaparecer porque los van a preferir automatizar, porque si la recuperación va a tomar más de 10 años, evidentemente ellos van a tener que tomar o hacer estrategias que van a impactar tanto en el capital humano como en el nivel de inversión y seguramente, pero no quiere decir que no haya oportunidad, porque también hay que aclarar eso. No quiere decir que no puedas encontrar un lugar ahí, pero tendrás que ser muy específico en ubicar en dónde, cómo y por qué te gustaría ser parte de la industria de automóviles. ¿Tendrás entonces que ser más estratégico? Sí, mucho más, mucho más. ¿Tendrás que prepararte, como Ramón lo menciona, de manera diferente? Y de Sí. diferenciarte de manera diferente del resto de los demás? Uh-huh. Definitivo. No es que no haya oportunidades, claro que las hay, pero esas oportunidades tendrán que ser ocupadas por gente que de verdad tiene ciertas cualidades que hoy seguramente esa empresa está buscando. ¿Me explico? Voy con Manuel y luego Sol, voy contigo. Adelante, Manuel. Gracias, Leti. Buenas tardes a todos. Bueno, en mi caso y pues respondiendo la primera pregunta o la segunda, la parte de la industria en la que estaba yo trabajando, estuve 7 años trabajando para proyectos de energía eólica, que aquí en México fabricábamos las torres para los aerogeneradores, y la empresa también fabricaba o empezamos a fabricar los tanques para almacenar gasolinas y combustibles para las terminales de almacenamiento, que obviamente iban a rentar pues todo por inversión privada, ¿no? Claro. Lamentablemente había muchísimos proyectos pronosticados sin desarrollo, y todo esto por los cambios del gobierno, también pegó por lo del COVID. Primero fueron el cambio en las energías eólicas, dejamos de vender por
que llegaba producto chino más barato. Se hizo una investigación antidoping, se logró la recuperación de la cuota de importación y después llega el gobierno con sus ideas de defender CFE y demás. Bueno, pues esa parte de la energía eólica está detenida, la parte solar creo que está caminando un poco con privados, pero toda esa parte que estaba pronosticada se detuvo. La parte de las terminales de almacenamiento también son proyectos que se detuvieron. Teníamos uno en proceso, digo teníamos porque me tocó participar en la venta y en la negociación, ¿no? Lamentablemente, en esos tiempos no me puse a buscar yo otras opciones. ¿Por qué? Porque yo veía futuro pues, creciendo las inversiones aquí en el país. En todo el país estaban pronosticados terminales, no solamente en los puertos. Todavía recuerdo el año pasado, con Icaflor estaba yo cotizándoles un proyecto de una inversión extranjera, tanto china como americana, de una terminal para gas natural, y la cancelaron, la detuvieron por la incertidumbre que causaban todos los cambios en las políticas energéticas. Entonces, lo que yo venía haciendo, lo hacemos una metodología en cascada, empiezo a buscar trabajo, veo el mercado, y pues metodologías ágiles, metodología basada en el PMI, y pues estoy tratando de certificarme en el PMI para poder ser más competitivo en otra industria, ¿ya? Porque lo veo muy difícil en el oil and gas. Claro, ok. Ahora, ojo con lo que dijo hace rato tu compañera. Sabemos, específicamente en esta industria, que es de las que más impacto han tenido. No significa que no se puedan generar oportunidades. Hacer tu FODA no es para que te deprimes y te sueltes a llorar y digas, Dios mío, el mundo es una porquería. No voy a encontrar oportunidades. No. Es para que tú tengas un nivel de conciencia sobre ti y cómo generar un valor agregado a estas empresas. ¿Me explico? Sí. El identificar dónde estoy parado versus una realidad me ayuda a prepararme y a tomar decisiones. ¿Va? Sí, Gracias, Manuel. Sol. Hola, buenas tardes, Leti, y a todos. Hola, Sol. Mi comentario va en 2 puntos. Uno, con respecto a una de las cosas que leí en alguno de los tantos cosas que me llegan es que para que realmente sepas dónde puedes encontrar oportunidades, tienes que leer también mucho, no necesariamente de tu tema, sino de cultura en general. Entonces, muchos de los avisos que me llegan de expansión, de Forbes, también los estoy leyendo. Digo, algunos son cosas que dices cómo es posible, pero otros son interesantes. Recientemente leí que la industria automotriz está totalmente en una crisis y hasta que no se solucione el problema de los chips, las plantas ya están comenzando a cerrar. Obviamente, si yo busco dentro de la industria automotriz, hasta que no solucione el problema del chip, no puedo ingresar. Al contrario, ellos están sacando nuevamente gente y se están deteniendo muchísimas plantas, incluso aquí en México. Cuando se solucione ese problema, la industria automotriz, según lo que se estaba leyendo, pues obviamente va a volver a repuntar. Y ahí es cuando te das cuenta exactamente qué mercado, qué sector es el que puedes dirigirte o al que te estás dirigiendo o quieres cambiarte. Y realmente dices, ¿vale la pena entrar en este mercado? Si hace un año, cuando estaba la pandemia, te hubieran dicho, puedes ingresar en una industria manufacturera, pues a lo mejor hubieras dicho sí, pero ahorita que conoces la situación de la pandemia, dices, no sé cuándo se reactive, no sé cuándo incluso si mando mi currículum o le van a hacer caso o no le van a hacer caso, porque sabes que son industrias que están ahorita casi totalmente paradas, a diferencia de las de consumo, de las de retail, que están totalmente abiertas a nuevas oportunidades, que dices, bueno, pues aquí sí puedo tener la posibilidad de que en algún momento mande mi currículum y lo tomen en cuenta. Entonces, Sol, si me permites, no estoy tan segura de esto. La industria automotriz es verdad que no está en los mejores momentos hasta donde yo lo sé, pero no está parada y no está casi parada. Se está parando por los chips, o sea, no es que digas ya está totalmente parada, no. Ya hay plantas de varias marcas en México y en el mundo que están parando porque no tienen ese chip. Estaban construyendo la carrocería o están construyendo el resto del coche
pero ya llegaron a un punto en que dice, ya no tenemos ni dónde ponerlo, ya no podemos seguir produciendo, necesitamos esos chips. Incluso Lelo es un poquito así como que dice, ¿de verdad está el problema del chip? Y incluso dice, y esto no viene nada más de las computadoras. Dice, sí, vino el boom de la pandemia, todo el mundo quería con la computadora, se acabaron por ahí los chips, y yo no sabía que los autos necesitaban ese mismo tipo de chip. Incluso creo que Intel dice, pues si es necesario, pues vamos a comenzar a producir también chips para computadoras y vamos a crecer ahí. Pero por el momento ahorita no es que esté detenida al 100%, pero ya comenzó a frenarse. Incluso hay publicaciones de marcas en donde dice, la planta de, creo que es de Kilao, de General Motors, cierra por falta de chips. Híjole, bueno, habría que investigar más. Gracias por la información. Prometo investigar más. Ok, esto... No es todas las marcas y todos los... No, seguramente no. Pero esto no quiero que suene como, insisto, a depresión. Esto nos tiene que ayudar, voy contigo, Nash y Ramón, nos tiene que ayudar a prepararnos de manera diferente. ¿Qué pasa en las industrias? No lo sé, pero el FODA nos puede ayudar. ¿Sí? Nash, Ramón. Bueno, hola, buenas tardes, Leti, buenas tardes a todos. Bueno, de esto de los retos, pues sí, es bien importante conocer qué está pasando en la industria de mi parte o desde mi experiencia en el área de farma, en asuntos regulatorios. Pues se ha visto, o se había visto en los 3 años anteriores impactada por este cambio en las políticas de procedimientos en COFEPRIS. De hecho, ahorita pues está todavía el rezago impresionante, más el rezago que ya se venía arrastrando de muchos años anteriores. Y algo que me permitió darme cuenta al momento de realizar este ejercicio del FODA para tener el valor agregado también justo antes y después de los terceros autorizados. Yo logré tener la experiencia de armar los dossiers de registro de medicamentos antes de utilizar estos terceros autorizados que le ayudaban mucho a COFEPRIS. Y cuando COFEPRIS los quita, pues bueno, pues ahora nos estábamos enfrentando, la realidad era que había profesionales regulatorios que no tenían ni idea de cómo armar un expediente de registro porque todo lo manejaba un tercer autorizado. Entonces ahí vi mi ventana de oportunidad en el sentido de que yo sé armar esos expedientes en todos los procesos, y eso es algo que he estado, pues obviamente, como poniendo en el radar de los reclutadores cuando he tenido la entrevista, para que ellos sepan que, pues bueno, ya la experiencia que traigo es amplia y puedo sumar bastante en la compañía. Ese es el reto. Justo, Nash. Lo que ocurre en el exterior que no depende de mí, y lo vamos a revisar el día de hoy, cómo lo utilizo a mi favor a la hora de enfrentar una entrevista. Y no sé, no es ponerme a llorar, decir es que COFEPRIS es una porquería, la industria automotriz está en crisis, Dios mío, qué dolor, qué pena. No, es cómo esto lo utilizo de manera positiva para generar un valor agregado para mí a la hora de la entrevista. Ese es el reto, como muy bien Nash lo menciona, ¿ok? ¿Alguien había levantado la mano? ¿Ramón? Yo lo había levantado, pero justo lo acabas de decir ahorita. Ah, ok, perfecto. Ese es el reto. El reto es transformar en algo que no depende de mí en algo positivo. ¿Cierto, Ramón? Y no sentarme a llorar las penas, ni tampoco decir, entonces si esta industria está en crisis o si estos puestos tienen mucha competencia, no le entro. No. Para eso hay que establecer esta metodología del FODA. Y vamos a ver un poquito acerca de esto, ¿ok? Otra pregunta que quiero yo hacerlos para dar la introducción del tema. Hemos hablado y yo les he compartido mucho que los reclutadores tienen un objetivo. Y hemos hablado de algunos de estos objetivos. ¿Cuáles creen ustedes que sean estos objetivos? ¿Alguno que tengan ustedes en mente? A la hora de ustedes hacer una entrevista, ¿qué quiere el reclutador? ¿Qué busca? Que hagas fit con la organización, que sepas o que puedas desarrollar el puesto. Mucho más allá. Quiere conocerles. Lo primero que el reclutador quiere es conocer quién es este candidato para que en función de este conocimiento
el reclutador pueda analizar cuáles son las cualidades, cuáles son las competencias que el candidato tiene y cómo estas competencias puede beneficiar o cómo puede facilitar o apoyar a las necesidades de la organización. Y cómo este candidato puede hacer fit con la organización. Es muy común que a los reclutadores nos pasa siempre, que cuando estamos escuchando a un candidato en una entrevista, cuando lo estoy observando, una de las preguntas que yo me hago es, ¿hace fit con la organización? ¿Lo veo trabajando con el líder? ¿Lo veo trabajando dentro del equipo? ¿Cuánto fit está haciendo esta persona versus el puesto? Y ojo, no solo estoy observando, no solo estoy indagando acerca de cuánto sabe o cuánto puede, sino esta otra parte del dominio de las competencias. Eso, garantizar en la medida de lo posible, porque nunca nada garantiza que un candidato vaya a tener éxito. Yo siempre lo he dicho como reclutador, perdóname, es multifactorial el que un candidato pueda tener éxito o no dentro de una organización. No depende necesariamente solo del candidato, también puede depender de la empresa. Hay muchos factores, ¿no? Pero como reclutador, yo tengo esos objetivos. Ahora, mi pregunta es, si el reclutador necesita conocerlos a ustedes, pues tenemos un grave problema. Porque yo parto de la idea de que me van a permitir mis candidatos conocerlos. Pero ¿y qué pasa cuando el candidato ni siquiera se conoce? ¿Qué pasa cuando el candidato no tiene establecida una estrategia o no tiene establecido un FODA? ¿Qué pasa cuando el candidato simplemente va confiando en que tiene mucha experiencia y que conoce mucho? Estos candidatos, perdón que lo diga de manera tan abierta y tan directa, estos candidatos teóricos que yo les llamo, candidatos que acumulan conocimiento y que para ellos eso es lo más valioso. Perdón que lo diga, falso, ¿no? ¿Cómo le hago como reclutador para conocer al candidato cuando a la hora de la entrevista el candidato no tiene ni idea de qué contestar? Es difícil. Entonces, que yo como reclutador pueda conocer de manera profunda en la medida de lo posible, porque en una hora imposible conocer al candidato de manera profunda, pero que sí pueda por lo menos determinar el dominio de algunas competencias. Si ustedes no se conocen, si ustedes no parten de este autoconocimiento y de preguntarse quién soy, en qué soy bueno, en qué no soy el mejor y qué tengo que hacer para poder diferenciarme, perdónenme, no les va a ir bien en la entrevista. Y yo sigo viendo muchos posts en la red en donde como candidatos, y perdón que lo diga de manera tan abierta, los candidatos siguen diciendo, querido reclutador, ayuda a un candidato, dale feedback, ayúdale y dile y oriéntalo. Y yo ya lo he dicho en otras ocasiones. A mí me hacen sentir, de verdad, y hoy lo pensaba porque hoy vi un post, con todo el respeto, es algo así como estoy esperando a que mi mamá o mi papá o mi maestro o mi jefe me diga si lo hice bien o lo hice mal. O sea, seguimos muchas veces siendo codependientes de que los demás me digan dónde estoy parado versus el puesto o dónde estoy parado o cómo me fue en la entrevista. Cuando en realidad, y muchos de ustedes me han escuchado decirlo y la gente que está en coaching conmigo me ha escuchado decirlo, no. El primero que tiene que tener claro cómo te fue en la entrevista eres tú. Si tú no sabes cómo te fue, perdóname. Entonces no estás haciendo de manera correcta las cosas, porque tú sabes lo que te preguntaron, tú sabes cómo contestaste, tú sabes si escuchaste bien la respuesta. Tú debes de darte cuenta si generaste este rapport, si generaste este acercamiento, este anclaje emocional que yo le llamo, tú deberías de saberlo. Si no lo sabes, entonces estás codependiendo del reclutador. No tengo por qué darte una opinión, porque primero no me pagan para eso. Y ya lo he dicho en otras ocasiones. Entonces, tenemos nosotros que analizarnos antes, durante y después de la entrevista. Pero para hacerlo hay que conocernos. Suena fuerte lo que estoy diciendo y ofrezco una disculpa, pero así lo veo.
Y así creo que deberíamos de funcionar. A eso yo le llamo tomar responsabilidad de tu proceso de búsqueda de empleo. Ahora bien, en este conocerme como candidato, para mí, dentro del iceberg de la empleabilidad, que algunos también me han escuchado hablar del iceberg de la empleabilidad, para mí hay dos factores, el no yo y el yo. Hay una parte interna dentro de mi estrategia de empleabilidad que depende 1000% de mí, pero hay una parte que no depende de mí. ¿Cuál es en este FODA lo que depende de mí? Mis fortalezas y mis debilidades. Eso yo tendría que conocerlo, tendría que analizarme, tendría que cuestionarme quién soy y dónde estoy parado. Pero esta parte del no yo, evidentemente no necesariamente depende de mí, pero lo podría yo manejar de manera diferente si lo identifico. ¿Cómo trabajo algo que no identifico? Imposible. No es un tema de suerte, la suerte no existe. Es un tema de generar ese resultado a través de investigar, a través de analizar cuáles son esas amenazas que el entorno genera para mi industria o para el puesto para el cual me estoy postulando y cuáles son las oportunidades que se pudiesen generar en este momento de búsqueda. Entonces, aquí tenemos dos elementos. Los dos los tengo que conocer. El no yo y el yo. El yo, evidentemente, está en la parte más profunda, ¿ok? Si entonces yo tengo que conocerme y tengo que establecer una estrategia, el FODA sí se puede convertir entonces en un excelente aliado en la próxima entrevista de trabajo. Sí pudiese ser que yo pueda salir avante y que incluso las preguntas que me hagan pudiesen parecerme mucho más sencillas. ¿Por qué? Porque yo ya hice un análisis más profunda de lo que ocurre en todo este entorno. El FODA nos permite identificar entonces 4 elementos: las amenazas, las fortalezas, las debilidades y las oportunidades. Y esto lo puedo hacer tanto de manera interna como de manera externa. ¿Puedo aplicar un FODA a una compañía? Por supuesto que sí. Evidentemente tengo que investigarla, pero aquí el objetivo es que yo aplique el FODA en mí. ¿Cuáles son las ventajas que tener un FODA me otorga? Primero, me permite tomar decisiones. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué acciones voy a tener? Me permite accionar de manera diferente, me permite prepararme, me demanda prepararme y me demanda anticiparme. ¿Por qué digo que me demanda anticiparme? Porque si yo estoy viendo que una industria o que un puesto tiene retos, como muy bien Nash lo está mencionando, si yo ya vi que los laboratorios, por lo que entiendo de Nash, si yo ya vi que los laboratorios comienzan a tener un tema porque ya no están o cualquier cosa con los terceros autorizados, pero ¿qué crees? Yo eso lo sé hacer. Entonces, yo tendría que vender esta parte a la industria en el momento que me entrevistan. Eso es súper importante que lo identifiquemos. Me permite prepararme, me permite anticiparme, me permite generar acciones y tomar decisiones mucho más acertadas. Vamos a ir revisando. No me puedo meter, chicos, de manera muy profunda porque nos podemos llevar horas hablando de esto. Vamos a tocar algunos temas y preguntas que nos podríamos hacer para poder hacer nuestro FODA, porque, insisto, es un tema bastante profundo. Algunas preguntas que yo tendría que hacerme para poder conocer mis fortalezas es: ¿cuáles son las competencias que tengo? Pero ojo con lo que voy a decir. No es creo tener. Hay que tener un feedback de alguien que nos haya visto trabajando. Por ejemplo, si este feedback lo tengo muy reciente de un líder, tengo una evaluación de competencias, tengo una evaluación 360, tengo un assessment, tengo un business case, tengo una evaluación psicométrica. Esto me permitiría poder identificar las competencias en las que yo tengo un alto dominio. Ya no me voy a meter al concepto de competencias, lo vimos la sesión anterior. Ahora, si yo ya identifiqué estas fortalezas, estas competencias en donde yo me puedo diferenciar, ¿cómo lo estoy comunicando?
Muchas veces en las entrevistas nos ocurre que sí sabemos la respuesta o que sí somos muy hábiles para lo que nos están preguntando, pero no supimos explicarlo. Son dos cosas diferentes. El conocimiento o la habilidad está, pero probablemente el tema de la comunicación no nos permite comunicarnos. Entonces, hay que identificar cómo estoy comunicando que soy muy bueno en esto. ¿Cómo lo estoy expresando? ¿Cómo le estoy dando valor a esta fortaleza que yo tengo? Las fortalezas pudiesen ser diversas. Pueden ser que mi fortaleza sea mi experiencia. Puede ser que mi fortaleza sea alguna preparación académica, los logros, por supuesto, los idiomas que manejo, los conocimientos especiales, específicos, profundos, técnicos que yo pueda tener versus otros candidatos. Identifico en qué verdaderamente soy bueno. Ojo, hace rato puse un ejemplo. Terminar una carrera no es una fortaleza, porque no me diferencia de muchos. Y yo sé que algunos de ustedes me van a decir, pero es que espérate, o sea, sí hay gente que no tiene una carrera, sí, pero no habla de lo maravilloso que tú eres como candidato, esa respuesta. Entonces, tengo que tener mucho cuidado en qué selecciono como mi fortaleza, ¿ok? Las fortalezas son todas aquellas cosas que sabemos hacer mejor que el resto. ¿Qué preguntas me puedo hacer para identificar mis fortalezas? Evidentemente, en qué soy muy bueno. ¿En qué me he diferenciado al resto de mis compañeros? Por ejemplo, estaba yo en un grupo de gente que teníamos el mismo puesto y la persona que sabía ejecutar de manera más efectiva tal acción, tal tarea o tal proyecto, o que tenía mayores conocimientos en esto, era yo. ¿Qué es eso que los demás me reconocen? ¿Y qué es más? Me piden que les apoye y me piden que les enseñe. Esas son mis competencias. Otra pregunta que yo me puedo hacer para identificar estas fortalezas es, ¿qué campo me apasiona? Y me apasiona tanto que puedo pasar horas ejecutándolo y no lo siento pesado. Estas son algunas de las preguntas que podríamos hacernos para poder identificar cuáles son estas fortalezas. Me voy a las oportunidades. Esto es muy importante que también los analicemos, porque tengo que identificar cuáles son las oportunidades que yo tendría que considerar como aquellos factores externos. Ojo, que voy a aprovechar, que voy a generar un beneficio de ellas. Por ejemplo, mi networking, mi red de contactos a la hora de buscar empleo. ¿Es una oportunidad? ¿Es algo que pueda yo aprovechar? Por supuesto que sí. Si en mi país, si en mi sector está teniendo mucho éxito, o como bien lo decían algunos de ustedes, hay algunas industrias que han repuntado significativamente. ¿Eso es una oportunidad? Claro que sí. ¿Esto puede cambiar mi estrategia de búsqueda de empleo? Por supuesto que sí. Otra oportunidad que yo pueda buscar o identificar son las tendencias de la contratación. Por aquí, Oli nos compartía la semana pasada en una reunión que tuvimos acerca de estas famosas preguntas raras, ¿no? Hicimos por ahí un ejercicio de haber algunas preguntas raras que les puedan hacer en una entrevista. ¿Qué mueble eres? Si fueras un animal, ¿qué animal serías? Si fueras un mueble de una casa, ¿qué mueble te gustaría ser? Si tienes estas tres condiciones con 3 colaboradores, ¿a cuál de los tres contratarías? Este tipo de tendencias que están hoy teniendo, ya lo hemos hablado mucho, las videoconferencias o las videoentrevistas o estas entrevistas que se hacen a través de un sistema. Todo esto, ¿cómo yo lo puedo aprovechar? Pero yo insisto, tengo que identificar estas oportunidades y hacerlas o trasladarlas a algo positivo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? No, todo bien, gracias. Ok.
Dentro de las oportunidades o dentro de las preguntas que me tendría que hacer para identificar cuáles son esas oportunidades, qué oportunidades tengo a mi alcance, o sea, qué recursos tengo a mi alcance, qué recursos tengo a la mano para poder generarme un valor agregado. De qué tendencias del mercado, de la industria, del puesto, etcétera, etcétera, puedo tener un beneficio. ¿Cómo puedo potencializar mi networking? ¿Cómo puedo utilizar, por ejemplo, mi networking para ayudarme a encontrar empleo o para ayudarme a vender de una manera diferente, a venderme de manera diferente? Todas estas cosas me van a ayudar y no dependen necesariamente de mí, pero insisto, las tengo que conocer y sobre todo, no me puedo quedar en el conocimiento, las tengo que utilizar a mi favor. Eso es lo importante. Las debilidades. Dime, Luz, te escucho. Leti, buenas tardes a todos. En cuanto a las oportunidades, si yo tengo hoy día un empleo y quiero la entrevista a la que quiero prepararme es para un puesto mayor del que tengo hoy día, ¿en dónde tendría que estar pensando en las oportunidades? Porque estoy pensando en las oportunidades que tiene mi negocio hoy día, pero tendría que pensar en las oportunidades que puedo tener en el puesto que quiero tener. ¿O cómo debería de desarrollar todo esto? Yo creo que, a ver, creo que es mucho más allá. Yo creo que las oportunidades las tienes que analizar en función, sí, del puesto al que te vas a enfocar, sí, de la industria a la cual yo no sé si tú quieras trabajar en la misma industria, Luz. Sí. ¿No? Sí. Y también, por ejemplo, algunos aspectos de si conozco gente de esa industria o de esa empresa a la cual me quiero entrar a trabajar, ¿me explico? Enfócate en lo que tú quieres. Ok. ¿Por qué, Luz? Porque si yo identifico lo que quiero y yo puedo identificar claramente cuáles son las oportunidades que el mercado me brinda o cuáles son las oportunidades que tengo de los recursos a la mano, voy a poder trabajarlos. Ok. Muchas gracias. ¿Sí me expliqué, Luz? Sí, Leti, es que, por ejemplo, las fortalezas las tengo muy claras, porque es lo que tengo como para poder ofrecer al siguiente puesto que yo quiero accesar. Pero las oportunidades ahorita, como lo vi, dije, bueno, hay muchas oportunidades dentro del negocio. Yo trabajo en la industria farmacéutica, hay muchas oportunidades dentro, como bien decías, de la situación económica, el mercado y demás. Pero ¿cómo podría yo, si me preguntan cuáles son las oportunidades, hablar como en una gerencia? ¿Cómo puedo visualizar ya las oportunidades que puede tener un gerente? Por ejemplo, entiendo, si vas para la industria farmacéutica, investígate sus líneas terapéuticas, investígate su mercado, investígate su competencia, investígate su annual report. Generalmente ellos tienen una annual report y es público. Investígate todo eso para que toda esa información la tengas a la mano. Investiga quién trabaja ahí. Investiga cómo todo esto te puede ayudar, cómo te puede beneficiar. Si tú ves que manejas un producto similar y que ha sido muy exitoso, no sé, gerente de qué seas, Luz. Sí, no, yo soy representante médico. Ah, ok. Y quiero entrevistarme para una gerencia dentro de mi misma empresa. Bueno, entonces analiza tus oportunidades en materia de la experiencia, el conocimiento que has adquirido en tu unidad terapéutica, en tu línea de productos, con los clientes, con el mercado, con las zonas postales que ustedes manejan, con sus ficheros médicos, con todo esto. Utilízalo de manera positiva. Ok. Gracias, Leti. Sí, me ayudas mucho. Gracias. ¿Alguien había levantado su mano? Ramón. Sí, mira, a mí me gustaría recomendarle una lectura a Luz María, que es un libro viejito, pero sigue actual en relación al punto en el que ella está preguntando, ¿no? Y se llama La mente del estratega, de Kenichi Omae. Él fue el presidente de McKinsey Japón en los años 80. Pero aunque el libro es de esa época, es bastante interesante desde el punto de vista
de cultivar una mentalidad estratégica y creo que es fundamentalmente el centro de lo que ella plantea. Sí, la estrategia es importante. Muchas gracias. ¿Me puedes repetir nada más el autor, por favor? Lo escribo en el chat para que lo veas. Gracias, gracias, muy amables. Gracias, Ramón. Sí, la estrategia es importante. Pensamiento estratégico aquí es básico. Y el pensamiento estratégico también se nutre mucho, Ramón, por favor, corrígeme si digo una mentira, de todo este conocimiento que tú puedas tener de lo que investigues de tu entorno. ¿Cierto? Porque de ahí depende la estrategia, ¿cierto? Claro. Por eso es que hay que cultivar ese pensamiento, ¿no? Es como parte de una cultura personal. La gente no nace estratega. Quizás hay algunos que tengan una natural inclinación, pero la gente se hace estratega. Y para eso hay que cultivarlo continuamente. Estoy en esta industria. ¿Qué factores afectan la industria? ¿Cómo creo que pueden predecir el futuro comportamiento de la industria? Y buscarlo de las fuentes más calificadas. O sea, quiénes en la industria uno puede tomar como sus mentores personales y seguir todo lo que dice. Doy un ejemplo. Por muchos años yo seguí todo lo que decía el CEO de General Electric, por ejemplo, o el CEO de Coca-Cola, Roberto Goizueta, y el de General Electric igual, porque eran los hombres punteros en la mentalidad de desarrollo de la industria en el momento. Hoy en día buscaría pues a los que dirigen Google, a los que dirigen Microsoft, a los que dirigen la banca internacional. O sea, ¿qué dicen? ¿Cómo se expresan? ¿Qué puntos destacan? ¿Por qué eso es importante? Eso es un ejercicio diario. Así es. Sí, y cómo han cambiado las cosas, sin duda alguna. Ok, gracias, Ramón. Ok, hablemos ahora de las debilidades. Hablar de las debilidades creo que es uno de los retos que más impactan a los candidatos. Es lo que más comezón nos puede causar, ¿no? Y creo que eso es lo que a muchos candidatos les detiene. Aquí hay una falsa creencia que quiero mencionar. Muchos de los candidatos con los que yo trabajo en coaching, cuando hacemos los famosos roleplay, les cuesta trabajo hablarme de estas debilidades. Y cuando yo les pregunto, ¿pero por qué? ¿Qué te hace pensar o qué te hace sentir? Y dice, es que no me quiero ver vulnerable en la entrevista. Es que, ¿cómo le voy a decir al reclutador que tengo debilidades? Y yo siempre digo, ¡ah, caray! ¿Que no todos tenemos debilidades? Yo lo he mencionado en otras webinars. Un reclutador o una empresa no espera un candidato perfecto. Nunca. Esperamos que la gente sea capaz de identificar esas competencias o esas habilidades en donde no necesariamente son los mejores, pero que sí tenga la capacidad, y perdón que lo diga así, la inteligencia emocional y el autoconcepto de identificarlos. A mí me preocupa mucho cuando identifico un candidato que no me las quiere decir o no identifica debilidades, porque entonces digo, púchala, ¿y cómo va a ser trabajar con este hombre? Qué difícil va a ser poder trabajar un proceso de feedback, poder trabajar un proceso de desarrollo cuando la persona no tiene autocrítica, cuando no tiene insight. Un líder, por ejemplo, con esta falta de habilidad en el insight, ¡wow! ¡Qué miedo! Un líder que a mí me dice, no tengo, perdón, no es que no las identifico, uy, qué temor. Hay que trabajarlas y hay que saberlas comunicar. Eso es lo importante. Hay que identificar en qué no soy el mejor. Y perdón que lo diga. ¿Por qué me lo tiene que decir un reclutador que además me observó 50 minutos? No entiendo. No lo entiendo. ¿Por qué me lo tiene que decir alguien? Y no soy capaz de identificarlas yo. Pues no debería de ser yo quien más se conoce. Debería, ¿no? Tengo que saber aquello que tengo que mejorar.
tengo que detectar cuáles son mis limitaciones, mis temores, qué me frena. En coaching hablamos de las creencias limitantes y yo siempre les pregunto, ¿qué te detuvo en esta entrevista? ¿Qué fue eso que si volvieras a hacer nuevamente la entrevista, dirías de manera diferente o lo cambiarías completamente? ¿Qué me frena para lograr el objetivo? A todos nos frena algo. Identificarlo es importante. De lo contrario, me voy a ir presentando a las entrevistas con el mismo resultado. Hasta que no identifique ese gremlin, esa conciencia, este ser que me está diciendo o me está haciendo seguir equivocándome. Súper importante que identifiquemos qué gremlin me está hablando y por qué no estoy siendo el mejor, ¿ok? También se vale detectar no siempre todo lo malo, no siempre todo aquello en lo que yo no destaco. También puedo identificar cosas que a lo mejor no soy tan malo, pero que debería de aprenderlas a hacer mejor. Y aquí yo utilizo dos conceptos y ya me meto al campo del desarrollo organizacional, ya no en el campo del reclutamiento. Una cosa es potencializar una competencia y otra cosa es desarrollar una competencia. Potencializar, cuando yo trabajo planes de desarrollo con las personas, potencializar es, ya lo logro, ya lo hago, sí lo tengo, pero necesito hacerlo un poco mejor. Necesito seguir desarrollando esta habilidad, pero ya la tengo. Desarrollar es probablemente parto de un dominio muy bajo. Entonces, tengo que identificar qué tendría yo que desarrollar o qué tendría que potencializar. Eso es un ejercicio, además, de verdad, quien tenga la oportunidad de hacerlo, háganlo. Es un ejercicio delicioso, del cual se aprende mucho. Algunos ejemplos de esto pudiese ser que a lo mejor tengo que conocer alguna cosa técnica, algún aspecto técnico que me puede dar un curso, que me puede dar un posgrado, que me puede dar algún tipo de estudio en particular. Puede ser un idioma, puede ser yo hablo inglés intermedio y necesito potencializar, necesito continuar desarrollándome. No parto de cero probablemente, ya conozco SAP, no parto de cero, pero necesito mejorar esta habilidad. Pero hoy por hoy es una debilidad. Porque a lo mejor el mercado, porque a lo mejor el puesto al cual yo me quiero postular, me pide el inglés. Por ejemplo, uno de los requisitos para quien dijo que estaba como representante y que quiere ser gerente. La pregunta que yo te haría, preciosa, ¿y cómo andas en inglés? Porque muchos laboratorios hoy se están moviendo a que el gerente sea el futuro director. Ya no quieren contratar posiciones superiores con gente externa. Quieren generar programas internos de desarrollo. Mi pregunta es, ¿el inglés sería tu fortaleza o tu oportunidad, preciosa? ¿Me expliqué? Sí. ¿Qué exige el puesto que yo no tengo? ¿Ok? ¿Qué preguntas me tendría que hacer? ¿Qué debo de mejorar? ¿Qué necesito aprender? ¿Cuáles cualidades personales debo de trabajar? Aquellas personas que son mis competidores, ¿qué tienen que yo no tengo? Esa pregunta causa mucho escozor. Mucha, porque implica no solo observarme, sino compararme de alguna manera, pero esta es una comparación muy positiva, muy rica, y ver, a ver, este hombre o esta mujer, ¿por qué es tan bueno? Yo siempre les he dicho, ¿por qué no buscas a la gente que ya encontró trabajo y le preguntas qué hizo? Y pregúntate de lo que hizo, ¿qué no estás haciendo tú? ¿Qué han hecho? ¿Qué tienen? Que a lo mejor tú no tienes o que tú necesitas potencializar. ¿Qué competencias me acercan más a mi objetivo? Tengo que analizar quién soy y qué pide mi mercado. ¿Qué pide mi mercado para lograr mi objetivo? ¿Ok? Como lo mencioné, aquí lo importante es que tengo que identificar qué me está pidiendo el mercado
el perfil del puesto y qué tengo yo. Cuando yo logro identificar justo esto que me está pidiendo el mercado versus lo que yo tengo, a eso yo le llamo el fit. Cuando el candidato hace fit con la posición y con la empresa o con la cultura. Esto es lo que yo tengo que analizar. ¿Cuánto fit hago y qué me falta? Amenazas, me voy a las amenazas. Son acontecimientos externos. Esto no depende necesariamente de mí, que pueden limitar o que pueden influir de manera negativa para que yo pueda alcanzar mi objetivo. Son todos estos obstáculos que tengo que enfrentar, que no son fáciles de enfrentar en muchas ocasiones. No dependen de mí, por lo tanto es muy difícil que yo las pueda o imposible que yo las pueda manipular. ¿Por qué? Pues porque son externas. Den un ejemplo de alguna amenaza. ¿Cuál sería? Cambios a la legislación que te dejan obsoleto. Podría ser. Lo que su compañero decía, que hoy, no estamos hablando de política, que quede muy claro, pero hoy esta nueva, todo esto que el gobierno actualmente está haciendo en relación a las energías limpias, ¿son una amenaza? ¿Qué opinan? Sí, ¿Sí? son una amenaza. Por supuesto que lo son. Por supuesto que lo son. Claro. Todas estas empresas y todos estos profesionales que se han dedicado a esta materia, a todas estas empresas que están a nivel mundial trabajando, por supuesto que en México se están viendo amenazadas. ¿Qué otra industria se puede estar viendo amenazada por todos estos cambios de la legislación? ¿Qué otra industria? La financiera. Uy, sí, por supuesto. La financiera, ¿cuál otra? Sí. Pues la farmacéutica también estuvo afectada. La farmacéutica, aun cuando ha seguido vendiendo algunas líneas, también sabemos que por algunos cambios que se generó a nivel gubernamental, puedo hablar de ABI, puedo hablar de muchas organizaciones que hicieron un recorte bárbaro, ¿no? Porque se quedaron fuera de las licitaciones. ¿No? Por supuesto que Pharma también le impactó. ¿Cuáles otras? Bueno, decisiones políticas macro en general, por ejemplo, lo que pasó con el Naim es un ejemplo, que son cambios de legislación o intervención pública contrario a lo que se estimaba iba a ocurrir. La escasez de agua a nivel mundial es un factor a considerar. Por supuesto, por supuesto. Todo esto es importante que lo identifiquemos, por supuesto. Y no insisto, no lo vamos a identificar para decir, el mundo es una porquería, esto está muy complicado, no puedo encontrar trabajo, porque las amenazas del mercado son las culpables. No. Eso es, acuérdense quienes me han escuchado hablar del péndulo de la vida, es caer en mi rol de víctima o de culpable. No. Las tengo que identificar y conocer para trabajarlas, para enfrentarlas, para pasar por encima de y lograr mi objetivo. Pero yo insisto, ¿cómo logro mi objetivo si no las identifico? Tengo entonces que identificarlas para enfrentarlas. Si no lo veo, no lo ataco. Así de fácil, como el COVID. No lo vemos, no sabemos dónde está. Difícil poder protegerse contra el COVID, porque puede llegar de 1000 maneras, ¿no? Ejemplo de estas amenazas, ya lo hemos mencionado, cambios en el mercado de la industria, cambios de legislaciones, cambios de competencias técnicas que demanda esta nueva forma de trabajar, cambios mundiales, eventos importantes que puedan ocurrir en el mundo. Eso me va a pegar, por supuesto. Quien piense que lo que ocurre en China, que lo que ocurre en otros países, lo que ocurre en Estados Unidos,
no nos va a impactar, perdónenme, vive en Disneylandia, vive en un mundo equivocado, vive en una falacia, porque por supuesto que todo lo que ocurra nos va a impactar. Y si no, pregúntenle a Cuba, si no, pregúntenle, perdón Ramoncito, amo a tu país, ya te lo he dicho muchas veces, pregúntenle a Venezuela. Si no, lo que ocurre en el mundo nos impacta, ¿cierto? Nadie aprende en cabeza ajena. Ya sé, Ramón, me queda claro, sí, ya sé. Pero claro que nos va a impactar, ¿ok? ¿Qué preguntas me puedo hacer para identificar estas amenazas? ¿Qué aspectos externos puedo detener o me pueden detener el logro de mi meta profesional y personal? ¿Y cómo puedo afrontar estas amenazas? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo desarrollar? ¿Qué puedo sumarme para enfrentar estas amenazas? Evidentemente no voy a cambiar una situación económica de Estados Unidos. Evidentemente no las voy a cambiar, no. Pero sí me puedo preparar para poder contestar de manera diferente en la empresa. Para desde mis fortalezas, a la hora de que me pregunten por qué te tengo que contratar a ti, pueda utilizar las amenazas o los problemas que enfrenta la empresa y decir, ustedes atraviesan por esta situación. El mercado es estamos teniendo estos retos. Mi experiencia, he enfrentado estos retos de esta manera. Yo puedo sumarme a tu organización a través de programas o proyectos tales como en donde yo he sido exitoso. Vean cómo sumo mi experiencia, mis éxitos, mis cualidades a las amenazas o a las necesidades que tienen las empresas desde su mercado. Esto me obliga a estudiar mucho, por supuesto, y si no, la gente que trabaja las sesiones conmigo, lo primero que yo les digo es, vas a trabajar mucho, vas a leer mucho, porque vas a investigar mucho. Y una de las cosas que tienes que investigar es justo eso, que está ocurriendo afuera de mí. Entonces, ¿es importante que todo esto lo tengamos claro? Claro. Hay mucha competencia en el área que quiero trabajar y cómo estoy versus esta competencia. ¿Cómo puedo convertir estas amenazas en oportunidades? ¿Cómo le hago? ¿Cómo lo puedo reinvertir de tal forma que esta amenaza deje de ser una amenaza? Para que yo lo pueda hacer entonces, y lo he venido repitiendo en esta sesión, tengo que tener un muy profundo autoconocimiento y tengo que tener un conocimiento externo. Vuelvo al origen de esta presentación. Tengo que tener claro mi yo y tengo que tener muy claro mi no yo. Si lo logro, créanmelo, voy a tener recursos para poder enfrentar de manera exitosa esta entrevista. Y ojo con lo que voy a decir. Cuando un candidato se muestra seguro, lo proyecta. Cuando un candidato, es como cuando vamos a hacer un examen, por Dios, vámonos de recuerdo a cuando estábamos en la universidad. Cuando yo estudiaba, me presentaba sin temor al examen. Si a lo mejor me había faltado algo o de plano no había estudiado, por supuesto, por muy fácil que fueran las preguntas que nos hacían, evidentemente yo no tenía los recursos para enfrentar esas preguntas. Lo mismo ocurre en una entrevista. Si yo me preparo y tengo este autoconocimiento y si yo conozco este mercado externo, a la hora de que yo vaya a hacer una entrevista, créanmelo, voy a mostrar mucha seguridad. Voy a mostrar mucho convencimiento de lo que digo y cómo lo digo. Esto me va a dar tranquilidad. Y evidentemente esto va a ser proyectado hacia el reclutador. Me va a ir de manera diferente. Entonces, de verdad, ¿necesitan que el reclutador les dé feedback? Come on. Claro que no. Hay que analizar entonces, por supuesto, cuáles son los aprendizajes que me genera al hacer un FODA,
cuáles son las conclusiones y lo más importante, esto es algo que todos los días tendríamos que estar revisando porque el mundo cambia y cambia muy rápido. Tenemos que identificar, hoy identifiqué algo nuevo de mí, hoy identifiqué que esto me cuesta trabajo, hoy me di cuenta que esto que está pidiendo la industria es nuevo, yo nunca lo había visto, yo no lo tengo, yo no lo conozco. Todos los días voy a tener que estar revisando mi FODA. Sí, yo les digo a la gente que trabaja conmigo coaching, todos los días tienes que trabajar tu iceberg de empleabilidad, todos los días tienes que trabajar tu estrategia, porque hoy un puesto puede marcar una tendencia completamente diferente. Entonces, esto no es algo que ya hice y lo guardo y ya está, ya lo tengo en la mente. No, es algo que se cambia todos los días. Y aquí yo les genero o les comparto 3 recomendaciones. Hay que revisar nuestro FODA con regularidad, por supuesto, hacerlo. No esperar a tener una entrevista de trabajo para generar mi FODA. No decir, tengo una entrevista, a ver, me pongo a trabajar. No. Algunas personas a mí me llaman y me dicen, Leti, tengo mañana una entrevista, ¿me ayudas a prepararme? No, espérate. No, acuérdense que el diplomado de brujería todavía no lo hago, ese todavía no sale al mercado, no es magia, ¿no? Es algo que tenemos que trabajar con mucha antelación. Hay que generar, por supuesto, entonces, un FODA. Su compañera decía, tengo trabajo y quiero generar un cambio. Este es un buen momento para quien tenga trabajo y que quiera generar un cambio, hay que hacer este FODA. Ayuda mucho, me da mucha tranquilidad y por supuesto me va a ayudar a determinar todos estos aprendizajes y cómo puedo enfrentar los retos que el entorno me presenta. Y solo así, de verdad, créanmelo, y esta es una sola de las estrategias, me va a permitir ser seleccionado por una empresa. Insisto, recuérdenlo, la seguridad se proyecta y la seguridad me la da el saber que sé, el saber que puedo. Pero para saber y para poder, tengo que tener claro qué es lo que las empresas están buscando. En qué yo les puedo ser atractivo. ¿Ok? Quiero compartir, perdón. Quiero compartir con ustedes, estaba yo viendo un poco los mensajes, los leo al final y quiero compartirles un pequeño video que encontré, simpático, de cómo generar un FODA personal. Espero que lo disfruten. Dura muy pocos minutos. Disfrútenlo. La nueva ruta del empleo y todo el equipo más los ruteros que cada día os acompañamos en nuestro periódico digital con cantidad de consejos y contenidos pues para ayudaros a encontrar vuestro objetivo profesional. Vale, hoy algunos días hacemos webinarios y hoy vamos a presentaros otro tipo de productos que hacemos, que son los famosos tutoriales ruteros. Vale, vamos a hablar rapidísimamente de lo que es un DAFO personal. Vale, un DAFO personal nos va a ayudar a conseguir nuestros objetivos profesionales, ¿de acuerdo? Un DAFO, vale, quiero que cojáis de momento rapidísimamente un papel y anotéis una serie de cosas que os voy a decir ahora mismo, ¿de acuerdo? En la parte superior izquierda, que ahora lo vais a ver, las debilidades, en el otro lado las amenazas, en la parte inferior izquierda las fortalezas y en la derecha las oportunidades, ¿de acuerdo? Vamos a crear una fotografía profesional nuestra para que nos ayude a encontrar empleo, a crecer profesionalmente o a montar nuestra empresa, ¿de acuerdo? Entonces, vamos un momentito para atrás. ¿Qué es entonces el DAFO? Es una matriz que nos va a permitir realizar un análisis interno, un diagnóstico, ¿de acuerdo? Nuestro, sobre cómo estamos, lo que necesitamos para conseguir nuestros objetivos personales, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, tenemos las debilidades, tenemos las amenazas, las fortalezas y las oportunidades. Y ahora vamos a ir rellenando cada campo, ¿de acuerdo? Debilidades. ¿No? Debilidades es lo que me aleja de los objetivos, lo que me falta, lo que tengo que mejorar, esas cualidades que necesito para posicionarme realmente en el mercado. Me falta un poco de inglés, francés, me falta un poco de informática, Excel, Word, iconografía, o me falta un poco saber de logística o trazabilidad. ¿De acuerdo? Venga, colocar en un lateral las cosas que creéis que nos faltan. Siguiente. Amenazas. A las amenazas siempre van a ser pues, un poco la competencia que tengo. Pues hay cantidad de gente que quiere trabajar, en mi sector hay muchísimo paro, vivo en una zona un poco deprimida. Bueno, todas estas cosas siempre las tenemos que contemplar, ¿de acuerdo? Entonces, escribid en esta fotografía personal, profesional que estamos haciendo, ahora las amenazas, rapidísimamente.
¿vale? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Realmente qué es lo que mejor soy? Tanto personal como profesionalmente. Tengo mucho tesón, soy capaz, soy muy, pues eso, apasionado, proactivo, domino, bueno, pues una serie de cosas, soy el mejor fontanero o soy el mejor pastelero, o tengo un LADE, o soy un experto en Lean, o en trazabilidad, etcétera. Vale, escribid aquí, ¿de acuerdo? Siguiente punto. Oportunidades. ¿Qué aspectos externos me ayudan a esforzarme a conseguir esos objetivos? ¿De acuerdo? Es decir, tengo que ver qué es el mercado, otear el mercado. Vivo en un sector, bueno, en la playa, cerca de la playa, pues puede ser que haya mucha demanda de servicios. Servicios, bueno, pues hay hoteles que se les puede hacer un logotipo o, bueno, ellos mismos hoteles me pueden contratar, ¿de acuerdo? Entonces, todas esas oportunidades que crecen alrededor nuestro las tenemos que tener siempre contempladas. Así que siempre tenemos que un poco estar visualizando a través de las herramientas que consideremos, un periódico, la televisión o las redes sociales, obviamente, que hay alrededor mío, ¿de acuerdo? Y luego, lo mismo, igual puedo emprender o igual no puedo emprender, ¿vale? Con todo esto, vamos a hacer una estrategia. Nuestra estrategia nos va a decir cómo estamos y hacia dónde qué tenemos que hacer para crecer y lograr nuestros objetivos profesionales, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, ruteros, lo importante es que hayamos escrito que hayáis escrito todo esto que acabamos de esta fotografía, ¿de acuerdo? Que os la imprimáis, que os la tatuéis o que esté por toda vuestra casa y que dentro de 4 meses la revisemos, ¿de acuerdo? Entonces, en estos consejos, todos los días vamos a ver las debilidades que ya son menos debilidades y por lo tanto las estamos convirtiendo en fortalezas, las amenazas que siempre van a estar ahí, pues porque evidentemente siempre va a haber más competencia o va a haber paro o va a estar nuestro sector complicado, y las oportunidades que están saliendo a nuestro alrededor. Oye, pues igual me apetece, como soy un tío con mucho tesón o una tía con muy líder, bueno, pues voy a intentar, bueno, van a crecer oportunidades a mi alrededor, bueno, pues voy a ir a por ellas. Bueno, pues toda esta fotografía tenéis que tenerla, como os digo, tatuada, la palabra tatuada, para que todos los días os veáis esta fotografía de quiénes sois, a dónde vais, para lograr vuestros objetivos profesionales, ¿de acuerdo? Así que espero que el siguiente mensaje que recibamos en info@lanuevaruta.com nos digáis, wow, he conseguido empleo y soy un o una crack rutera, ¿de acuerdo? Pues nada, este es nuestro consejo rapidísimo del cómo hacer un DAFO personal. Espero que os haya gustado. Seguidnos en... Ok, solamente una aclaración. Por ahí en el video se habla de paro. Para nuestros queridos españoles, paro es desempleo. ¿Ok? Cuando dice hay mucho paro, hay mucho desempleo. Y bueno, ustedes saben que en España se suele traducir literal. Nosotros en general le llamamos FODA, ellos le llaman DAFO, pero es lo mismo, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta, algún comentario? Estoy revisando los mensajes. Ramón, gracias por haber compartido el libro. Algo que también me gusta mucho y los invito a que quien tenga algún libro que crean que pueda ayudarnos a todos en este grupo, compartamos, ¿no? La mente del estratega, gracias por quien lo quiera, lo está viendo en los mensajes, saque los datos, gracias de verdad, gracias Zulema, Luz, Rosy, gracias Marco, Astrid, gracias Linda. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre el tema? Nope. Hola, Leti. Hola. Una duda en cuestión de oportunidades, digo, de debilidades. Sé que le hemos hablado mucho, pero sigo encontrando debilidades que cuando las evalúo digo, no puedo decirles en una entrevista porque podrían descartarme del proceso por ello. Es como decías el inglés. Dices, una de mis debilidades es que estoy fortaleciendo el inglés, pues obviamente cuando estás proponiéndote para un puesto de nivel bilingüe, pues te van a descartar si dices eso. ¿Qué recomendación nos puedes dar para encontrar una debilidad que realmente, así que no nos crees en esos trainings? A ver, Sol, si me centro en el inglés, no hay de... Hola, hola, ¿me escuchan?
Ya te escuchamos, Leti. Perdón, Ya. Sí, ya, todo bien. por alguna razón me sacó, creo, algo pasó. ¿Sí están viendo la presentación, todo esto? No estamos viendo toda la pantalla. Sí. Perdón, ya no entendí. ¿Están viendo la pantalla, la presentación o mi pantalla? Tu pantalla. estamos viendo La a todos. presentación ya no. Ya no se ve la presentación. Ok, denme un minuto, algo me pasó. Y me sacó. Pero ahorita lo resolvemos, ¿ok? Ahorita lo resolvemos. Hola, ruteros. Somos la nueva ruta del empleo y todo el equipo más los ruteros que... Es que no me deja ver. Denme un segundo porque no me está dejando compartirles la información, la presentación. Aquí está. Ya, Leti. Ahí está. Ya se ve. Ya se ve. Perfecto. Ok. A ver, Sol, yo te mencionaba, con el inglés, querida, no tenemos opción. O lo tienes o no lo tienes, no hay de otra, ¿vale? Y no hay manera, Sol, de tapar el sol con un dedo. No hay forma. Si no lo dices, lo voy a identificar como reclutador. ¿Dónde lo voy a identificar? A través de mis preguntas, o lo voy a identificar en algún assessment, en algún business case que te haga, en alguna entrevista de panel, o lo voy a identificar en una evaluación psicométrica o simplemente en una entrevista en inglés. Ejemplos como el inglés, yo digo open and honest, sé abierta, sé honesta, y perdón que lo diga de manera tan abierta y tan directa, pero si sabes que el inglés es un requisito, no te postules. No pierdas tu tiempo, no te van a llamar. Y si te llaman, no te va a ir bien por obvias razones. Si tú me dices, tengo algunas otras competencias o áreas de oportunidad que no sé cómo decir, que a lo mejor pudiese ser comunicación, trabajo en equipo, de este tipo, yo te diría, y lo que yo recomiendo siempre es, menciona la verdad, no mientas. Siempre me van a escuchar decir, no mientas. La diferencia radica en cómo estructuras tu pregunta de tal forma que puedas matizar un poco el impacto diciendo de qué manera lo estás trabajando. ¿Sí me explicó? No sé si contesté, Sol, tu pregunta. Sí, ¿cómo puedes matizarlo? Sol, tendríamos que hacer un ejercicio e identificar qué fortaleza, matizar, depende de la competencia. ¿Qué estás haciendo para trabajarla? ¿Qué estás haciendo? Ya lo identifiqué. Ok. ¿Qué estoy haciendo? Nuevamente, mi FODA. ¿Qué estoy haciendo para contrarrestar esa debilidad? Y no puedes mentir. No te lo recomiendo. Pero es muy amplio. Tendríamos que tener una sesión específica de esto. ¿Me explicó? Sí. Ok, gracias. De qué linda. Anaí, te escucho. Sí, buenas tardes. Hay una duda que me está surgiendo acerca de las amenazas, que es algo que no se puede manejar. Entonces, esto no sé si los recursos humanos lo están manejando o qué están Perdóname, haciendo. Anaí, discúlpame, no te escuché la primera parte, no capté el inicio de tu pregunta. Es sobre las amenazas. ¿Ahora sí me oyes? Sí. Es sobre las amenazas externas, que es algo que no puedes controlar. Esta pregunta me viene rondando desde hace unos meses porque no sé cómo lo están manejando ahorita los recursos humanos con lo de la pandemia. Es en el caso de los profesionistas o personas que tienen algún factor vulnerable, que es, o sea, que es propenso a contagiarse de COVID. Entonces, lo digo porque conozco a alguien que estuvo buscando trabajo, pero cuando él decía, tengo esta enfermedad que me hace vulnerable al COVID, inmediatamente lo descartaban a pesar de tener la experiencia previa. Entonces, esa persona fue muy frustrante porque fue a muchas entrevistas y nomás decía, tengo esta enfermedad, inmediatamente lo descartaban. Entonces, yo creo que eso puede ser considerarse una amenaza externa para aquellos que tienen algún factor
que ya ve que es una lista completa de ciertos factores que a una persona la hacen vulnerable al COVID. Entonces, en el caso de estas personas, ¿qué se puede hacer para decir, bueno, tengo esta enfermedad, pero eso no me hace menos para ocupar una vacante? Y la otra es, ¿qué tan conveniente es el FODA en el CV? Esas son mis dos preguntas. Perdón, la segunda pregunta no te la entendí. ¿La primera o la segunda? No, la segunda, la primera la capté. La segunda es, ¿qué tan conveniente es un FODA en un CV? En un CV, porque conozco a alguien que puso su FODA en el CV y no supe por qué. La verdad lo hizo. Entonces, ¿qué tan conveniente es o se ve muy mal al reclutador? Bueno, voy a tratar de contestar la primera. Y ahí, Anaí, perdóname. La primera pregunta que a mí me surge es, ¿por qué yo tengo que decir si soy diabética? Legalmente incluso está prohibido. ¿Por qué tengo que decir que tengo a lo mejor alguna enfermedad cardiovascular? ¿O por qué tengo que contestar esa pregunta? ¿O por qué tengo que abrirlo? No lo sé si los reclutadores estén haciendo ese tipo de preguntas. Si lo hacen, tache, porque está prohibido, ¿no? En este jardín del Edén hay de todo. Pero la primera pregunta que yo le haría a esta persona es, ¿y por qué lo abres? Cuando se supone que es información estrictamente personal que no estoy obligada a abrir con mi empleador. A menos que sea algo que impacte, por ejemplo, tengo un problema en la columna, ¿no? Y voy a cargar cajas. Por eso las empresas hacen algunos exámenes médicos, salvo en esos casos, pero se supone que yo no debería de abrir este tipo de información. No estoy obligada y está prohibido. Sí, es que esta persona, según me dijo, se lo hacían hasta el final de la entrevista, cuando le decían, ¿tienes alguna enfermedad crónica? Y entonces decía, sí, tengo esto, por ejemplo, asma. Entonces inmediatamente esa persona me dijo que le hacía el gesto de, ¿y ahora qué? Y solo por eso no le querían dar trabajo, a pesar de que tenía la experiencia previa que quería el puesto a ocupar. Mira, ¿por qué lo hacen? No lo sé, Anaí. O sea, no tengo la respuesta. No debería de hacerla. ¿Por qué lo hacen? Supongo que es una falsa creencia, ¿no? Perdón, pero pues porque no son empresas éticas, punto. Es que yo pienso, sí, perdón, que la interrumpa. Es que yo pienso que eso no es, no debe ser determinante para el puesto, porque yo creo que independientemente de la enfermedad que tengas, puedes ser capaz de trabajar siempre y cuando sigas su tratamiento. Esa es mi opinión. También la mía. También la mía. ¿Por qué lo hacen? No lo sé. ¿Por qué lo hacen? Pues igual que hacen algunas empresas, discriminar si eres mamá, discriminar si tienes alguna capacidad diferente. Por eso, supongo. Yo no estoy de acuerdo en eso. Debería de estar prohibido y con consecuencias, a mi juicio sí. Pero vamos, o sea, Preciosa, no te tengo una respuesta. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, gracias. No, al contrario. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Sí, perdón. Tenía otra. En el FODA, ¿es conveniente dejarlo en el CV? En el currículum. Sí, perdón. Tú. Algunas partes de el FODA, si me preguntas, ¿se incluyen en mi currículum? Sí, pero no todo. Las fortalezas. Ok, está bien. Gracias. ¿Sí? Vale. Yo no he visto FODAs en un currículum. No, yo no lo recomendaría. Bueno, está bien. Gracias. ¿Vale? Ok. Si no hay otra pregunta, chicos, les quiero recordar nuestro grupo. La verdad es que estoy muy contenta porque ya he visto reclutadores que están publicando sus vacantes en nuestro grupo de LinkedIn.
El grupo se llama Empleabilidad Networking, México, Vacantes y Candidatos. Quien quiera participar, es un grupo de apoyo, recuérdenlo, la idea es que entre todos podamos sumarnos, que sea un grupo donde los reclutadores estén publicando vacantes, yo también comparto vacantes y ustedes también, César y algunas personas han estado compartiendo las vacantes en este grupo. La idea es que nos apoyemos, ya somos más, es un grupo nuevo, los invito a que se incorporen a este grupo. Les recuerdo nuestros programas de coaching individual en temas de empleabilidad, para establecer esta estrategia de búsqueda de empleo. Y les recuerdo, por aquí va a haber un cambio. Les mencioné la semana pasada que tenemos, gracias a alguien que está en este grupo, Ramón, gracias, me contactó con una persona que va a venir a platicarles algunos temas interesantes que de verdad les van a ayudar mucho. Vamos a estar trabajando con ella la siguiente semana, entonces va a haber por aquí un cambio en este programa, pero créanme que es algo que les va a ayudar mucho. Ya les haré saber más información para que no se pierdan esa webinar. Es alguien que nos va a ayudar mucho, que nos va a platicar de un tema sumamente importante. Pero bueno, les comparto los temas de las futuras sesiones que vamos a tener. Les recuerdo nuestra página de internet y mis datos de contacto. Agradezco que me hayan acompañado en una sesión más. Recuerden que esto se va a subir a YouTube. Recuerden que ahí están quienes nos acompañan por primera vez. Ahí pueden ver las sesiones anteriores. Agradezco que me hayan acompañado nuevamente. Que tengan bonita noche. Cuídense, por favor. Y trabajen su FODA. O DAFO, como dicen los españoles, ¿ok? Gracias. Muchas gracias, Leti. Muchas gracias. Gracias, Leti. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Gracias, Leti, bye. Gracias, buenas noches. Gracias. Bye bye a todos.